tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Pero aclarando primero, mis hermanos, primero que nada, que no se le llama así por ser ni inferior al Padre o al Hijo, no. Ya en temas anteriores habíamos hablado y mencionado que ambas personalidades de la Trinidad poseen los mismos atributos. Amén. De hecho, ya habíamos tenido ese tipo de análisis, ¿bien? Ya, es decir, ambos tres poseen la misma identidad individual, la misma naturaleza, la misma sustancia, la misma esencia, ¿sí?, divina. ¿Bien? Sabemos también, mis hermanos, de antemano que hay doctrinas que se han encargado de negar la doctrina de la Trinidad, ¿sí? Pero ¿por qué ha sido esto? Bueno, pues simplemente porque han tergiversado, ¿sí?, de una manera osada y por demás peligrosa, bien, la enseñanza bíblica acerca del Espíritu Santo, que hoy la Iglesia, que es el baluarte y la columna de la verdad, tiene, mis hermanos, la imperiosa necesidad de contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Vayamos, mis hermanos, al libro de Judas. Que es de los últimos libros, el penúltimo libro, mejor dicho, del Nuevo Testamento. Y vayamos, mis hermanos, al versículo 3. Judas consta solamente de un capítulo. ¿Sí? Y vayamos, mis hermanos, al versículo 3. ¿Todos estamos ahí, hermanos? Ok. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra, mis hermanos. En reverencia, porque de aquí parte algo de lo que el Señor quiere mostrarnos y revelarnos, ¿sí?, acerca de su Santo Espíritu. Bien. Y dice la bendita palabra del Señor: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Podemos asientarnos. Hablar de contender ardientemente, esto me llevó a tratar de entender a qué se refiere nuestro Señor cuando nos habla de contender ardientemente. Y eso obviamente pues nos hace ir un poquito más atrás a Biblias que se escribieron desde un inicio, bien. Ya que las Biblias que hoy se escriben son Biblias interpretativas, ¿bien? Pero con todo respeto lo quiero decir, no quiero decir que en todas haya algún error, pero algunas como que no dan el verdadero énfasis del que el Señor quiere decir. Y en alguna por ahí de 1800 y versiones, ¿verdad? Sí, creo que menciona la palabra correcta, que dice contender fervorosamente. Y creo que esto nos va a llevar a entender realmente de qué nos quiere hablar hoy el Señor. Acerca, al presentarnos, al empezar a revelarnos, ¿sí?, al Espíritu Santo. Para ello,
primero, mis hermanos, empezaremos por definir qué es contender. Contender, dentro de las analogías en nuestro lenguaje, bien, se refiere a lo que es disputar, debatir, altercar, discutir, contraponer opiniones y o puntos de vista. Eso es contender, ¿sí? Ahora, notemos algo, mis hermanos, que contender no nos está dando a entender pelear. No nos está hablando de tirar de golpes. No, el sentido en el que nuestro Señor nos está hablando, ¿sí?, esta noche, ¿sí?, es acerca de debatir, acerca de disputar, pero de la fe, de nuestra fe, ¿sí? Y aún, mis hermanos, aún más sabiendo que es Él quien nos prepara, mis hermanos, y nos arregla cada día para presentarnos delante de Cristo como su iglesia. ¿De quién te estoy hablando? ¿Quién es el que nos prepara? ¿Quién? El Espíritu Santo. Ahora, mis hermanos, cabe aclarar, como mencionaba, ¿sí?, que algunos han confundido en los términos de contender. Bien, porque en 2 de Timoteo, ¿sí?, 2:14, nos insta a no contender. Vamos a revisar. Vayamos, mis hermanos, a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Y aquí el título nos habla de un obrero aprobado. Bien. Y dice, amén, ¿ya estamos ahí, mis hermanos? Ok, sí, amén, ok. Bueno, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Ok, vamos a entender esto. El contexto en el que el apóstol Pablo está exhortando al siervo Timoteo, ¿sí?, o al pastor Timoteo, ¿sí?, porque entonces él era pastor, ¿sí?, en esto creo que lo expresa muy claro y dice no contender sobre palabras, pero hay algo importante, ¿sí?, de lo que está mencionando: no contender entre hermanos sobre ciertas palabras, porque esto para nada aprovecha ¿a quién? A los oyentes. ¿Esto a qué se refiere, mis hermanos? Muchas veces lo hemos visto. Sucede que es el hermanito, la hermanita que va a compartir el evangelio, y luego muchas veces es el otro hermanito, la otra hermanita que se supone que fue para ayudarle, quien termina debatiendo con ella. No, mis hermanos. O bien, igual, lo hemos visto en enseñanzas, ¿sí? No, algo nos están enseñando el pastor, nuestros pastores o los hermanos, y no falta quien se pone a debatir ese tipo de enseñanza, ¿sí? Mis hermanos, ese no es el sentido con el que el Señor nos está hablando, o más bien aquí el apóstol Pablo nos insta a evitar entre nosotros como hermanos ese tipo de contiendas. ¿Amén? Ok. Pero ahora vayamos, mis hermanos, ¿sí?, como hace la aclaración en palabras, ¿sí?, donde el contexto es otro y la razón que nos da es que entre hermanos no debatamos, ¿sí? Y a lo que nos insta Judas, ¿sí?, el apóstol Judas, ¿sí?, es que, por ejemplo, vengan a ti y a mí personas con otro tipo de doctrina, ¿sí?, que niegan
cosas de nuestra fe. Para ser a lo mejor un poquito más claro, bien, vamos a hablar, por ejemplo, porque nos ha tocado encontrarnos, por ejemplo, con testigos de Jehová. Bien. Y que ellos obviamente niegan, ¿sí?, que el Espíritu Santo sea una persona, y lo llaman solamente como una fuerza activa. Ahora, también aclaro, esto no significa que por aquí se presentan delante de nosotros y luego ya vamos a estar con la espada desenvainada y órale que se acerque, porque ahorita aquí hasta la cabeza les mocho. No, mis hermanos, no. A lo que nos está diciendo, de contender por la fe, es cuando de ellos proviene el atacar mi fe. Recordemos, mis hermanos, que Dios nos llama, a que incluso a ellos también los quiere salvar. A ellos también los quiere sacar del error. Bien, pero muchas veces, hermanos, sucede que ellos llegan, y hay hermanos, que lo que hacen es mejor callar o se alejan. ¿Por qué, mis hermanos? Dos razones importantes, dos nada más. La primera, mis hermanos, es pues porque no leen las Escrituras. Creo que esa es la razón más básica e importante. No sabemos cómo debatir ante lo que ellos nos presentan. Y no nada más hablo de los testigos. Se pueden presentar incluso delante de nosotros hasta judaicos. Se pueden presentar hasta mormones. Y no sabemos cómo debatir ese tipo de asuntos. ¿Por qué, mis hermanos? Pues porque no estamos estudiando. Esa es la primera razón. Y la segunda, y yo creo que todavía es un poquito más fuerte, mis hermanos, pues simplemente porque somos cobardes. No queremos entrar en algo, que incluso, mis hermanos, si volviéramos a leer, en el pasaje de Judas, el versículo 3, dice aquí, mis hermanos, es una exhortación la que hace el apóstol Pablo. Y dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que comprendáis. O sea, ¿nos exhorta a qué, mis hermanos? A obedecer un mandamiento. Mis hermanos, esta es una orden que más que la contienda es defender nuestra fe. Defender nuestra fe. Mis hermanos, decir que el Espíritu Santo es una persona, lo podemos aceptar. Decimos sí. Pero dime en tu Biblia, ¿dónde lo respaldas? Muéstrame en tu Biblia dónde dice que el Espíritu Santo es una persona. ¿Cómo te lo ha revelado el Señor? ¿Cómo el Espíritu Santo se te ha revelado a través de la palabra? Esto es algo muy importante, mis hermanos, porque a lo mejor solamente creer y decir creo que el Espíritu Santo es una persona,
¿sabes una cosa? Hasta los católicos lo creen. El mismo diablo lo cree. Pero realmente comprendemos quién es esa persona. Tengo identificado realmente en cada pasaje, en cada escritura, que yo realmente puedo identificar y decir, aquí, este es el Espíritu Santo el que se está presentando. No, aquí es Cristo el que me está hablando. No, aquí es el Padre el que está hablando. ¿Lo podemos identificar? Hermanos, el Señor quiere que lo conozcamos. Para eso nos dio su palabra, para que lo conozcamos. Él quiere que conozcamos a Cristo cuando nos está hablando en la palabra. Él quiere que conozcamos al Padre cuando nos está hablando en la palabra, pero también quiere que conozcamos al Espíritu Santo cuando es quien nos está hablando en la palabra. Hermanos, por ello quisiera, mis hermanos, que recordemos y vayamos, mis hermanos, nuevamente a 2 de Timoteo, pero ahora es capítulo 4. Y leamos del 1 al 3. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Y dice la bendita palabra. Amén, hermanos. ¿Todos estamos ahí? Eso es. Amén. Agilizando nuestros dedos para la batalla. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Quieres saber por qué rápido nos mueven de nuestra fe? ¿Quieres saber por qué rápido, así, de inmediato, alguien que viene y que domina una doctrina, un testigo de Jehová, un mormón, un judío incluso? ¿Y quieres saber por qué nos mueven? Por esto. Porque no queremos sufrir la sana doctrina. No queremos desvelarnos leyendo la palabra. No queremos sacrificar mi ratito de descanso. No queremos sacrificar mi ratito del partido de fútbol. No queremos sacrificar la comedia. Bueno, para quienes todavía sigan con esto de las comedias, ¿verdad? No queremos sacrificar ese ratito de irme a cotorrear por ahí, ¿verdad? Con mis amigos, mis amigas, ¿verdad? En vez de sentarme a lo que el Señor nos llama, tal como lo dijo en el libro de Josué, ¿sí? Y dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿verdad? Pero para poner por obra mis preceptos, esto que te mando hoy. Que este libro de la ley no se aparte de ti, ni de día ni de noche, y meditarás en él, y entonces prosperarás tu camino. Entonces, y la prosperidad de la que Dios estaba hablando era de eso, del conocimiento de la palabra, para que incluso los pueblos que estaban en la tierra que el Señor les iba a dar no los engañaran con sus doctrinas, con sus enseñanzas y sus falsos dioses. Por tanto, mis hermanos, contender por la fe,
significa dos cosas. La primera, confrontar directamente a los que dentro, prestemos atención mis hermanos, a los que dentro o fuera de la iglesia niegan la autoridad de la Biblia o tergiversan la fe antigua como la presentaron Cristo y sus apóstoles. Eso es contender por la fe. Y la segunda es proclamarla. Eso es contender por la fe. Proclamar, mis hermanos, como la verdad absoluta a todas las personas. Y hablar, mis hermanos, de una verdad absoluta, ¿sí? Para poder sostener eso, muchos afuera nos hablan de una verdad absoluta. Muchos nos hablan de ello. Yo me acuerdo que hace años, ¿sí? Y lo comentaba con un hermano, lo comentaba con mi hermano una noche, y yo le decía, a mí me gustaría conocer un judío, y me hable de cómo eran las fiestas, cómo era, lo que hacen, la solemnidad con que adoran a Dios, y triste decepción cuando lo conocí. Obviamente no lo digo por juzgarlo, ¿no? Porque obviamente pertenece al pueblo de nuestro santo Dios, al pueblo escogido, al pueblo que en su tiempo, ¿sí?, vivirán la misericordia que hoy tú y yo estamos viviendo, ¿sí? Pero por completo niegan a Cristo. Aún se mantienen dentro de la ley. Hoy que veo y entiendo por la gracia de mi Señor, y digo veo y entiendo que es por Él, ¿sí? Que aún ellos se esfuerzan por guardar un cierto día, no entendiendo que Cristo es nuestro reposo. Aún se esfuerzan por los sacrificios, aún se esfuerzan hasta en las fiestas, pero que ya no tienen el mismo sentido. Mis hermanos, de lo que el libro de Judas nos insta y de lo que es el contender en la fe, significa que Dios nos está llamando a que tú y yo verdaderamente sepamos nuestra doctrina, que la conozcamos, pero algo más importante, ¿sí? Porque aún incluso recordemos lo que hacían en el pueblo de Berea, aún con el apóstol Pablo, ¿sí? Escuchaban algo, ¿qué hacían? Iban a las Escrituras a comprobar si lo que Pablo había predicado era verdad. Que aún incluso, mis hermanos, lo que escuches, ve ahí, en lo íntimo, en lo privado, ve a tu Biblia. ¿Quién te dice si no el Señor te revelará algo más? ¿Quién te dice si no el Señor te va a llevar aún a lo profundo de lo que escuchaste aquí? A eso es a lo que nos llama el Señor. Hermanos, decir contender ardientemente, ¿sabes? Y lo digo porque algunos, a ti y a mí nos ha tocado encontrarnos con personas de esa doctrina que ya habíamos mencionado, ¿sí? Y dime una cosa, ¿no son ellos los que contienden así? La pregunta es, ¿dónde está el pueblo de Dios?
pueblo de Dios, ese pueblo que lleva la luz, ese pueblo que verdaderamente domina la palabra, que sabe perfectamente lo que el Espíritu Santo revela. Porque déjame decirte algo, el Espíritu Santo se nos presenta en las Escrituras de muchas maneras. Decir que es una persona, sí, sí lo es, y las Escrituras lo revelan. Dicho de otra manera, mis hermanos, contender ardientemente también significa pelear y sufrir. Ahora vamos a lo que hace rato yo te decía, que el Señor no nos decía de pelear, pero ahorita sí nos va a decir de pelear, pero vamos a entender también de qué es, ¿sí? Que describe la batalla, mis hermanos, que el fiel creyente debe librar en defensa de la fe. Significa, mis hermanos, también estar bajo grandes tensiones o luchar. Los creyentes debemos esforzarnos al máximo en defender la palabra de Dios, en defender la fe neotestamentaria, aun cuando nos sea costoso y angustioso. El negarse a sí mismo, y si es necesario, mis hermanos, el martirio por el Evangelio. Ahora entenderemos, mis hermanos, ¿sí?, qué fue lo que llevó a los apóstoles y a muchas otras personas, ¿sí?, a sufrir lo que sufrieron por la fe. Esto es solamente una introducción, mis hermanos, de lo que ahorita el Señor nos quiere mostrar del Espíritu Santo. Mis hermanos, esto que estamos escuchando, estamos empezando a conocer al Espíritu Santo. Vayamos, mis hermanos, ahí mismo, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y dice aquí, un versículo muy conocido por muchos de nosotros y en el pueblo de nuestro Señor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. ¿De qué? De amor y de dominio propio. Mis hermanos, creo que esta parte es la que a ti y a mí nos tiene que llevar a entender, ¿sí?, que el Espíritu Santo, aquellos que alguna vez quizá tuvimos la idea de que el Espíritu Santo nada más es el tierno, el sublime, sí, el consolador. No quiero decir que no lo sea, porque la palabra también así lo describe. No, mis hermanos, el Espíritu Santo también es valentía. El Espíritu Santo también es poder, es fuerza, sujeta en un dominio propio. Estaremos, mis hermanos, ahorita viendo otra característica muy importante del Espíritu Santo, porque a veces solamente lo pensamos así. Nos quedamos con la parte del amor, de las palabras suaves y no, mis hermanos. ¿Quiénes recordamos la defensa de Esteban? Amén. En el libro de los Hechos. Pero algo muy importante, cuando aquí dice pelear y sufrir, es lo que vamos a entender también, ¿sí? Es que en ningún momento la palabra de Dios dice que Esteban se levantó soberbiamente contra el sumo sacerdote y lo desafió. ¿Y ustedes qué me dicen? Yo sé que la palabra dice. ¿Eso hizo Esteban? No, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo? Él habló de las Escrituras, mis hermanos,
desde Moisés hasta nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento dice que le fueron abiertos los cielos y en humildad, ese es el dominio propio, mis hermanos. ¿Sí? El Espíritu Santo estaba luchando y lo estaba haciendo valiente. Sabía que en algún momento podía costarle la vida misma. ¿Sí? Notemos cómo Esteban no estaba en una actitud de, ay Señor, pues si esto es lo que tú quieres, pues hágase tu voluntad, Señor. No. Él no tenía una actitud tibia. Él tenía una actitud firme de lo que él ha creído. Hablar de que el Espíritu Santo, mis hermanos, creo que eso es algo que también en ti y en mí tiene que manifestarse. ¿Con cuánta firmeza tú y yo realmente respaldamos y sostenemos lo que hemos creído? Mis hermanos, incluso cuando se levantaron contra Moisés, él se puso al tú por tú con los demás. No. La Biblia dice incluso que hasta que se postró, amén, y clamó. En pocas palabras, mis hermanos, debatir, ahora sí voy a esa palabra, cuando la palabra dice ardientemente, ¿sí? No está hablando de mis emociones carnales, de que incluso hasta levanto la voz y me pongo a estar gritoneándome con la persona ahí al tú por tú. No. Por eso es que en esa Biblia donde dice, ¿verdad?, contender fervorosamente, significa, ¿sí?, investido por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo voy a ser investido del Espíritu Santo si no conozco al Espíritu Santo? Como te decía, muchos de nosotros solamente quizá hemos pensado en esa parte tierna y sublime. Pero ¿cuántos habíamos pensado en ese arrojo, en esa valentía, en esa osadía, en esa firmeza de carácter? Por eso también el Señor nos habla, ¿verdad?, que cuando compartimos la palabra, tiene que ser ¿en qué? En mansedumbre. Y aún incluso, déjame decirte algo, hemos visto incluso hasta predicadores o hasta quienes hablan, ¿verdad?, y hablan fuerte, y usan palabras enérgicas, ¿cierto? ¿Amén? Ok, yo te pregunto, ¿es el Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sabe a quién le otorga esa autoridad. Él sabe a quién. Eso es lo que a ti y a mí nos lleva también a confundirnos. Por eso es que cuando hay incluso hasta hermanos que nos hablan fuerte, ¿verdad?, decimos, ay, no, es que a este hermano le falta el amor, es que no tiene el amor de Cristo. No, es que ¿por qué me habla así? Ay, hasta me lastimó el corazón. O sea, no, hermanitos. ¿Sabes por qué? Porque no hemos aprendido, ¿sabes?, a conocer la voz de Dios. No hemos aprendido todavía a distinguir cuando es el Señor el que me está hablando, cuando es el Señor el que me está llamando a humillarme. Porque eso es algo que tenemos que entender, mis hermanos. Cuando Dios en su palabra dice que Él nos levanta, ¿sí?, significa que Él primero nos humilla para que su poder sea manifiesto en ti y en mí. Eso significa que Él nos levanta, que sea manifiesta su autoridad en la palabra dada, que sea manifiesta su gracia y su amor a través de sus siervos, a través de sus hijos.
Pero como eso todavía nos cuesta trabajo entenderlo, todavía queremos seguir pensando, ¿verdad?, que el cristianismo, ¿sí?, es solamente el hablarnos con ternura. Yo creo que el Señor hoy realmente nos quiere presentar a su Santo Espíritu. Y que obviamente, mis hermanos, no pensemos que solamente el Espíritu Santo es como lo habíamos mencionado anteriormente. Realmente el Espíritu Santo está en nosotros. Él entonces nos va a llevar a esa valentía, a ese dominio propio, para renunciar a aquello que nos domina, para alejarnos de las personas que nos alejan de Dios mismo. Él es el que nos va a dar la valentía. Él es el que nos va a ayudar a romper, incluso hasta con las manipulaciones de aquellos que hasta condicionan su afecto. Y que si nos alejamos y que, ay, es que cómo has cambiado, y ya mejor ya ni te hablan. Y condicionan la amistad porque ahora ya no compartes con ellos, ¿sí?, lo que antes hacían. Ese es el Espíritu Santo del que el Señor nos quiere hablar. Ese es su Santo Espíritu. Amén. Hermanos, me gustaría que ahora vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Creo que es uno también de los versículos más conocidos. Y que también, mis hermanos, ahora entenderemos de lo que realmente el Señor nos quiere hablar hoy. Amén. Ok, y dice la bendita palabra del Señor: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero bueno, el punto que queremos resaltar son los calificativos que el Señor está mencionando. Los cobardes. Leímos hace unos momentos que el espíritu que el Señor nos ha dado es un espíritu ¿de qué? Entonces, mis hermanos, cuando tú y yo nos negamos a contender por nuestra fe, somos cobardes. Y luego dice que cobardes e incrédulos. Hermanos, en verdad deseamos que el Espíritu Santo gobierne en nosotros, que nos prepare para presentarnos con Cristo. Déjame decirte algo. El prepararnos, ¿sí?, es todo un proceso. Es una muerte lenta a nuestra carne. Pero conforme el Espíritu Santo va creciendo en nosotros, yo creo que entonces este versículo se traduciría en lo antagónico. Pero los valientes, los que creyeron, los santificados, los que perdonaron, los que se guardaron, los que abominaron a los agoreros y jamás se rindieron a los ídolos, y que siempre hablaron verdad, tendrán su parte
en el río de vida. Tendrán su parte en la gloria de nuestro Señor. Hermanos, creo que ahorita, y te confieso que a mí también me fue dinamitado algo en mi corazón y en mi mente. Si yo todavía tenía la idea, o mejor dicho, creo que esto nos lleva a comprender que teníamos una idea muy equivocada de quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es cierto que es la parte tierna, sublime y bondadosa de la Trinidad. Eso es verdad. Pero al ser así, también, mis hermanos, sabemos que es la parte inspiradora, guerrera y sacrificial de la Trinidad. Y podemos hablar de muchos, ¿sí? Que en las Escrituras se dice, ¿verdad? Y el Espíritu vino sobre. ¿Y qué pasó? Y el Espíritu vino sobre Sansón. ¿Y a cuántos filisteos mató? Y el Espíritu vino sobre Salomón. ¿Y cuánta sabiduría se desprendió de él? Y el Espíritu vino sobre Esteban y habló verdad gloriosa, aunque le costó la vida. Mis hermanos, creo que tenemos que entender que lo que nos tiene que motivar a ti y a mí a estudiar las Escrituras para poder conocer la persona del Espíritu Santo no es una argumentación teológica, ¿sí?, sino el conocer las inefables y gloriosas revelaciones que a través de la Escritura nos revelan al Espíritu Santo. Los que niegan la doctrina de la Trinidad, mis hermanos, aseguran que el Espíritu Santo no es una persona, sino una fuerza o una influencia. Y esto es, mis hermanos, porque no han observado cómo llamó nuestro Señor Jesucristo al Espíritu Santo. Vamos entrando un poquito más en materia. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 14. Y leemos del versículo 16 al versículo 17. Amén. Y aún, yo creo que con esto estaremos continuando en la siguiente, mis hermanos. ¿Sí? Capítulo 14, versículos del 16 al 17. Y dice aquí, amén, hermanos. Ok, dice aquí: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿A qué se refería nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: y os enviará otro consolador? Exactamente, estaba hablando del Espíritu Santo, desde luego, pero ¿a qué se refería? O sea,
Eso está muy claro, que estaba hablando de la personalidad del Espíritu Santo. Pero ¿a qué se refería realmente? Muchos han interpretado, ¿sí?, que aquí nuestro Señor Jesucristo estaba hablando, y de ahí deriva, ¿verdad?, la palabra de consolador al Espíritu Santo. Pero cuando nuestro Señor estaba hablando de otro consolador, realmente estaba hablando de otro igual a mí. Porque nuestro Señor Jesucristo, en ese momento, desde el momento en el que Él estaba aquí en la tierra, Él era el consuelo para la humanidad. Porque a partir de ese momento se estaba cumpliendo la promesa de nuestro grande y bueno Dios, la promesa de enviar a un Mesías, a un Redentor. Los que le estaban conociendo en ese momento estaban comprendiendo que el consuelo para la humanidad había llegado. Pero al decir otro consolador, significaba otro que a ti y a mí nos llevará a ese propósito. ¿Qué es cuál? Ser hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, mis hermanos, ¿dónde está nuestra cruz? ¿Ya la dejamos a un lado? ¿O ya le huimos? ¿Qué es lo que estamos diciendo con la copa que el Señor nos presenta? ¿Estamos diciendo, mas no se haga mi voluntad sino la tuya? ¿O estamos queriendo hacer nuestra voluntad? ¿Le estamos huyendo a los azotes? ¿A las críticas? ¿A la vergüenza? Porque nuestro Señor Jesucristo incluso sufrió incluso de que de su madre hablaran e insultaran a su madre. Y Él en ningún momento tomó una actitud de autodefensa. Realmente estamos conociendo al Espíritu Santo, estamos dejando que ese Santo Espíritu trabaje en nuestras vidas. Hermanos, sabemos que no es fácil. Morir a nuestra carne es doloroso. Es doloroso, pero en nuestras emociones. Pero la palabra dice que nos lleva de gloria en gloria. Y eso de ir de gloria en gloria significa de victoria en victoria cada vez que morimos a nosotros mismos. Eso es lo que significa. No como lo dicen los de la prosperidad, ¿verdad? De que de triunfo en triunfo, en logro y logro, ¿verdad? En reconocimiento y reconocimiento. No, de gloria en gloria es eso, que el Señor se va glorificando en ti y en mí cada vez que tú y yo morimos a nosotros mismos. Eso es lo que realmente significa ir de gloria en gloria. ¿Cuánto estamos muriendo? ¿Cuánto le estamos cediendo al Espíritu Santo para que nos haga valientes, para renunciar a nuestros resentimientos, renunciar a nuestra pereza, renunciar a nuestros deleites, renunciar incluso a nuestros conocimientos, ¿verdad? Para que sean los de Él. A nuestro orgullo, a nuestra vanidad, a del cómo yo me quiero ver, cómo yo quiero que me vean los demás, qué quiero que los demás piensen de mí. Hermanos, verdaderamente les invito, y creo que el Señor nos está invitando a todos, sí, a todos, a verdaderamente conocer al Espíritu
verdaderamente entender que es un espíritu firme, es un espíritu fuerte, es un espíritu poderoso, pero también es un espíritu tierno, sublime, que también lo podemos contristar. Vaya grande cosa que el Señor nos muestra. Cuando Él nos quiere, Él abre, más bien, sí, Él se abre hacia nosotros y nos dice: quiero que me conozcas. Y en verdad, yo creo que aún en las Escrituras, ¿sí? Yo creo que también en parte de la doctrina, el Señor nos muestra y Él quiere que conozcamos al Padre. Y quiere que verdaderamente conozcamos a Cristo. Que déjame decirte, aún a nuestro mismo Señor Jesucristo no lo hemos conocido. Sabemos lo que hizo, sabemos quién es, sabemos dónde está, sabemos que está vivo, pero aún no lo hemos conocido. Pongámonos de pie, hermanos, y oremos.